Hola, buen día, buenas tardes. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es el tema de corrosión, en este caso corrosión y protección, enfocando más que nada en lo que es la ecuación de la cinética electrónica que fue desarrollada en 1930 por los investigadores Butler y Bolmer, donde esta ecuación es la base prácticamente de la cinética electroquímica. Teniendo esto en cuenta, vamos a lo que es las reacciones que ocurren en la fase de heterogénea, es decir, lo que ocurre en las zonas de unión de la fase líquida, la solución y la fase sólida. En nuestro electrodo de estudio, las ecuaciones cinéticas, más que nada, deberán incluir lo que son los parámetros clásicos incidentes en las reacciones electroquímicas, es decir, el potencial eléctrico y las corrientes eléctricas. Esta última será una medida directa de la velocidad de la reacción. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Más que nada a lo que va a estudiar, como la manera o el principio de estudio que tiene la ecuación de Butler-Bolmer, que se enfoca en el estudio del traslado de electrones, ¿no? Entonces, si consideramos el caso de equilibrio en que el control cinético en ambos sentidos de las reacciones sea la transferencia de electrones, podemos conocer que la transferencia de electrones entre el electrodo y una especie oxidada o una barra de estudio oxidada presentan lo que es el principio de la disolución, como se ilustra o representa más que nada en lo que es la imagen. Dicho esto, podemos entonces continuar con lo que son la corriente total que atraviesa el electrodo, ¿no? Entonces hablamos de la velocidad de transferencia de la carga, ¿no? Podemos primero ver la corriente total que atraviesa el electrodo, que no es más que la suma algebraica de las corrientes que corresponden a una corriente de oxidación y a una corriente de reducción. Estas se pueden expresar en función de electrones involucrados, la constante de Faraday y una constante de velocidad que pueden expresarse a partir de lo que es la teoría del complejo activado de Irving, donde K es la constante de Boltzmann, H es la constante de Planck y las especies Y que tenemos ahí dentro del complejo del activado que estamos estudiando corresponden al de oxidación, reducción y reducción respectivamente, donde los cocientes de estas especies son iguales a lo que es la constante de oxidación de masas de los equilibrios correspondientes para cada uno de las especies que estemos trabajando, ¿no? Para la especie reducida en específico y para la especie oxidada, o sea, la especie o la muestra, en otras palabras. Entonces, considerando las energías libres de Gibbs para las reacciones de oxidación y las reacciones de reducción, se obtiene la relación de logaritmo natural en función de las energías libres de Gibbs. Si esta lo que es si esta la sustituimos, ¿no?, en lo que es la ecuación de las corrientes de oxidación y de reducciones anteriores, podemos obtener esta relación para la corriente de oxidación y de reducción en función a lo que es las energías libres de Gibbs. Entonces, la transferencia de carga como función de los electrones y las constantes de Faraday a través de lo que son las barreras del potencial absoluto del electrodo corresponden a la energía dada al sistema según el sentido en que éste esté funcionando. Las hipótesis fundamentales de lo que es la teoría consiste en admitir que en una fracción alfa
de esta energía contribuye a disminuir la tapia libre de oxidación y que una fracción de beta de la misma energía incrementa de manera lenta el pie libre de activación de lo que es la reacción de reducción. Entonces, podemos escribir las que son las entalpías con el delta G para la reacción de oxidación y de reducción alfa y beta, que son los coeficientes de transferencia de carga de las reacciones de oxidación y de reducción respectivamente. Dicho esto, podemos ver la hipótesis fundamental que consiste en la fracción de alfa de esta energía que va a contribuir a disminuir la tapia libre de oxidación y que en una fracción de beta de la misma energía incrementa de manera lenta el pie libre de activación de la reacción de reducción. Entonces, ¿podemos escribir las entalpías? Sí se puede. Entonces, con eso pasamos a delta G para lo que es la reacción de oxidación y reducción alfa y beta, que son los coeficientes de transferencia de carga de la reacción de oxidación y reducción respectivamente. Ya con el potencial absoluto en el electrodo no se puede medir, se agrega lo que es un potencial relativo a este que es diferente al potencial absoluto. Entonces, las entalpías quedan en función de una constante A para la producción de oxidación y de reducción, así como los coeficientes de transferencia de carga alfa y beta. También los electrones involucrados, la constante de Faraday y el potencial relativo. Siguiendo con dicha hipótesis, que consiste en admitir la fracción de alfa para la energía que contribuye a disminuir la parte libre de oxidación en una fracción de beta de la misma energía que va a ir incrementándose para activar lo que es la reacción de reducción, pasamos a que delta G para la reacción de oxidación y en el caso de alfa y beta para lo que son la reducción de los coeficientes de transferencia de carga de las reacciones de oxidación y de reducción respectivamente, ya que el potencial absoluto no se puede medir ni agregar. Por eso se obtiene o se representan las entalpías libres de activación de las reacciones de oxidación y de reducción para lo que es el potencial absoluto nulo, que son las siguientes ecuaciones, ¿no? Importante que vayan anotando porque se van a plantear en problemas siguientes, donde si seguimos desglosando lo que son las diferentes velocidades de transferencia de carga, las fórmulas, se escriben o se puede ir escribiendo las corrientes de oxidación y la reducción de las entalpías y el potencial relativo que se introdujo en las diapositivas anterior, donde les mencioné las dos últimas fórmulas del potencial nulo. Estas corrientes quedan de la siguiente manera con las expresiones que están arriba. Agrupamos los que son los términos constantes, ¿verdad? Y obtenemos una corriente neta que está en función a los electrones intercambiados. Entonces, repito, teniendo en cuenta las ecuaciones de la lámina anterior, podemos pasar a desglosar las diferentes corrientes, ¿no? Pasamos obteniendo como base la diapositiva anterior a las corrientes que quedan en las expresiones que se muestran.
donde vamos a ir, lo primero que vamos a hacer es agrupar los términos que son constantes y obtenemos una corriente neta que está en función de los electrones intercambiados, la constante de Faraday y dos exponenciales que también dependen de lo que es el potencial. Por lo tanto, se representa en la última diapositiva. Siguiendo, pasamos a cuando todo está en equilibrio, ¿no? Teniendo en cuenta la última fórmula, cuando todo está en equilibrio, es decir, que su potencial es igual al potencial termodinámico, la densidad de corriente total que atraviesa el electrodo es cero y la densidad de corriente parcial para la reacción de oxidación y la reacción de reducción son iguales en valor absoluto a una densidad de corriente denominada I0. Esta se conoce como la densidad de corriente de intercambio, que es la ecuación que tenemos arriba, ¿no? Suponiendo que tenemos lo que son los 11 betas, por así decirlo, y son independientes del potencial, vamos a considerar que el sobrepotencial está dado por el potencial de electrodos menos el potencial termodinámico y de esta manera podemos simplificar la ecuación. En esta expresión que es conocida como la ecuación de Walmer y expresa la ley fundamental del sobrepotencial en régimen puro de transferencia electrónica, que es el fundamento de la cinética electroquímica, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos obtener nuestra ecuación a trabajar para lo que es los potenciales o sobrepotenciales, que es igual a n, o sea, de los electrodes menos el electrón especial de estudio. Entonces, con la ecuación de Buhler-Wolmer y la ley fundamental de lo que es el sobrepotencial en régimen puro de transferencia electrónica, es más que nada el fundamento de estudio de la cinética electroquímica. Teniendo ya lo que es nuestra ecuación de Buhler-Wolmer en términos generales, nos va a dar información acerca de lo que es la densidad de corriente del electrodo, de la densidad de corriente de intercambio, y esta consta de dos partes exponenciales, como bien ven. Una corresponde a la parte anódica y la otra a la parte catódica. Me estoy refiriendo al cuadro de la ecuación, ¿no? Les decía que esta consta de dos partes exponenciales. Una corresponde a la parte anódica y la otra a la parte catódica, con los respectivos coeficientes de transferencia de carga que están involucrados en lo que es las reacciones. En la tabla que está a la derecha se muestran algunos valores de densidad de corriente para algunos sistemas como el cobre, hierro y níquel. Entonces allí se definen cada uno de los términos mostrados en la ecuación de Buhler-Wolmer que podemos implementar, relacionar con nuestra tabla ilustrativa. Entonces, en la ecuación de Buhler-Wolmer presentan dos partes, como les mencionaba. Una es la exponencial positiva y la otra es la exponencial negativa. Gráficamente se puede ver en esta curva de polarización teórica, claro, en la que se grafica el sobrepotencial contra lo que es la densidad de la corriente. La línea continua representa lo que es la gráfica teórica con la que respecta a la ecuación de
Boller-Volmer. La exponencial positiva tiene que ver entonces con el proceso de oxidación. Y cuando se aleja este del equilibrio, o sea, el proceso de oxidación, es decir, se desplaza hacia el lado derecho del equilibrio, se puede decir que prácticamente toda la corriente que se va a obtener de esta reacción pertenece a lo que es la reacción de oxidación. Y en sentido contrario, cuando nos alejamos del equilibrio en sentido catódico, toda la corriente que vamos a estar obteniendo será de la reacción de reducción. Tienen que tener esto bastante claro para entender lo que es el principio de transferencia de electrones para lo que es la frecuencia o el aumento o disminución de la oxidación en un material de X de estudio que se puede presentar o se puede formular en un problema. Entonces, teniendo la ecuación de Boller-Volmer, podemos más adelante hablar sobre la corriente del intercambio, el equilibrio en las corrientes estas, donde las corrientes de oxidación y de reducción se igualan. Entonces, de esa manera podemos entender qué pasa si en ese caso se igualan, cuáles son reactivos, cómo los podemos relacionar con la ecuación y de esta manera cómo podemos interactuar entre la ecuación de Boller-Volmer con lo que es la ecuación de Nernst, que se recuerdan que era el tema pasado, pero de esto lo vamos a ver en ejemplos prácticos de otros videos. De esta manera quiero que revisen el contenido presentado. Si tienen dudas, por favor me escriben, ya sea por el chat, ya sea de manera directa por el chat de Teams. Apenas tenga tiempo yo les respondo. Así que léanlo, compréndalo, porque tiene varios conceptos y formulación de las ecuaciones, obviamente, de Boller-Volmer, que van a estar trabajando para lo que es el final. Así que sin más, estaré trabajándole algunos otros temas que quiero que tengan en conocimiento.